Un saludo cordial para todos. La muy probable victoria de Joe Biden en los Estados Unidos ha elevado los estados de alerta en las comunidades política y empresarial en la zona del Triángulo Norte de América Central. Esta semana que termina, participé en un Zoom con otras 11 personas, en donde una de ellas dijo: si gana Biden, pasaremos de la diplomacia del garrote y la zanahoria a la diplomacia del garrote. Es decir, que la percepción de este caballero es que los Estados Unidos no presentará con los demócratas un escenario de consideración y diálogo con estos países, sino una línea dura donde se hará sí o sí lo que desee Foggy Bottom. Obviamente, esta afirmación se permite hacerle a esta persona a la luz de la experiencia vivida en Guatemala durante la administración Obama, en donde los embajadores norteamericanos tenían el mandato de apoyarse en una estructura supranacional denominada CICIG, cuyo resultado claramente fue una intervención del sistema de justicia del país centroamericano, con el propósito de detener la corrupción rampante y procurar que el gobierno actuara con mayor eficiencia en áreas muy deprimidas económicamente y donde los servicios públicos son prácticamente inexistentes, lo cual ha venido provocando la exportación masiva de habitantes de esas zonas que deciden emigrar en busca de un mejor futuro en las tierras del tío Sam, algo que ha exacerbado la paciencia de las autoridades norteamericanas, especialmente en aquellas que tienen que lidiar con los asuntos de su seguridad nacional. Para comprender bien lo anterior, es importante recordar que, según un reporte del Washington Post, durante parte de su presidencia, Obama en los primeros 3 años de su mandato deportó a más de 1 millón de personas, casi todos centroamericanos. Trump deportó a poco menos de 800,000 en el mismo periodo. En cualquier caso, las cifras son palabras mayores. Ante esa realidad, algunos en Washington apostaban a que el experimento CICIG les daría grandes resultados y que Guatemala sería un ejemplo ante el mundo en el que se demostraría que era posible tener éxito en la lucha contra la corrupción, detener las migraciones, mejorar las condiciones de vida de miles de personas que vivían en condiciones de extrema pobreza, mejorar la administración de justicia y con todo ello refrescar a la joven democracia. Desde la óptica de los formuladores de esa estrategia, la situación resultante sería un gana-gana, pues al tiempo que se mejoraba la gestión de los intereses de la agenda de Estados Unidos en cuanto a detener las migraciones y luchar contra la corrupción y el crimen organizado, se estaba ayudando a una nación amiga a mejorar su alicaída democracia. Pero el experimento falló. Al final del día, el proyecto CICIG se politizó a niveles insostenibles. El encargado de coordinar ese proyecto se transformó en un procónsul que actuaba a su libre albedrío y que sancionaba con o sin razón la conducta de las autoridades políticas del país. Esto provocó que en Guatemala se retomara una confrontación que había desaparecido en el debate nacional desde la firma de la paz en 1996. Donde los niveles de polarización social llegaron a fracturar a la sociedad en 2 grupos. Los guatemaltecos pro-CICIG, a quienes se les señalaba y se les señala aún hoy en día de comunistas, y los anti-CICIG, que son calificados de fascistas y corruptos. Se lleva a prisión a muchas personas, algunas presuntamente implicadas en serios casos de corrupción, pero muchas otras que no eran culpables eran claramente objetivos políticos que debían ser sometidos por diversas razones. Las más notorias eran abrir el camino a opciones de izquierda e izquierda radical que nunca han podido acceder al poder por la vía electoral. El resultado final en 2 platos es que el experimento fracasó, convirtiendo el gana-gana en un pierde-pierde. Ni las migraciones se detuvieron, ni el crimen organizado parece haber sufrido mucho. La experiencia dejó tras de sí una sociedad fracturada. La supuesta nueva izquierda no llegó ni a primera base. La corrupción continúa, al menos eso se percibe. El país no avanza y con la pandemia de por medio, menos. Ahora bien, ¿por qué decenas de millones de dólares más tarde el experimento CICIG no funcionó?
En mi opinión, y la de muchos, por 4 razones. La primera, porque uno no busca emprender una cruzada anticorrupción intentando juzgar a los presuntos corruptos en un sistema de justicia corrompido e ineficaz. Lo lógico es limpiar y eficientar el sistema de justicia y luego proceder de manera rigurosa y a profundidad. La segunda es que empoderar a una persona extranjera por sobre las autoridades locales en cualquier nación del mundo nunca va a producir un resultado final positivo. Es jugar con fuego, por muy dócil e ignorante que se perciba a la población. Además de lastimar seriamente la autoestima nacional, se pone en peligro los pocos avances democráticos, como en efecto sucedió. Tercero, incumplir los procedimientos establecidos en los códigos procesales de ley, con la excusa de procurar una justicia pronta, genera enormes dudas y daña la credibilidad de ese tipo de iniciativas. Y ese fue el caso con muchas actividades gestionadas por CICIG. Hay decenas de ejemplos, y lo peor de todo es que nunca se produjo esa justicia pronta y efectiva. Finalmente, instrumentalizar a la prensa con el riesgo de que el fracaso de la iniciativa destruyera su credibilidad, como en efecto ocurrió, solo ha servido para triturar un tejido democrático que será muy difícil recuperar. Si Biden finalmente consolida su victoria, que pienso así será, sus asesores harán bien en desempolvar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, un plan aprobado a finales del 2015, donde precisamente bajo el liderazgo de Biden se había obtenido la aprobación bipartidista del Congreso estadounidense de un paquete de ayuda de $750 millones y que tenía como objetivo el dinamizar los sectores productivos en las zonas deprimidas, apoyar la capacitación de la policía, los tribunales y las prácticas de un buen gobierno. Y como vemos, ya se tenía claridad de la necesidad de capacitar y mejorar la gestión de las policías y los tribunales. Esa visión en un plan de cooperación bilateral era correcta. Ahora bien, hoy, ante lo ocurrido, hay que refrescar ese plan e incluir políticas públicas que estimulen rápidamente las alianzas estratégicas y sociedades de capitales centroamericanos con inversión privada de estadounidenses en la zona, tal y como se logró con México cuando se firmó el NAFTA, con resultados extraordinarios y, ante todo, sostenibles en el tiempo. Insistir, como lo ha sugerido un cercano asesor de Biden, en una CICIG regional será de nuevo una pérdida de tiempo, dinero y, ante todo, provocará inestabilidad que en nada contribuye con los Estados Unidos ni con estos empobrecidos países. Una fiscalía regional no tendrá los resultados deseados, pues replica el experimento supranacional. En mi opinión, se debe buscar un esfuerzo sostenible para poder fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales, de su personal, sus recursos tecnológicos y científicos. Por ello, el Plan de la Prosperidad podría ser esa herramienta productiva, no ideológica, sino más bien técnica y programática, que produzca el anhelado gana-gana para Estados Unidos y toda la región centroamericana. Soy Julio Ligorría, en Nuevo Tiempo. Hasta la próxima.